Bueno, a mí me pidieron hablar del hígado graso, si era una amenaza real o una moda pasajera, y yo creo que esta pregunta va a ser respondida después de la presentación, y vamos a partir hacia abajo. Bueno, y lo que hemos visto es que nuestros pacientes han ido cambiando. Desde ver pacientes con infecciones oportunistas en el policlínico, estamos más bien atendiendo las comorbilidades, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, y esto se condice con la pandemia prácticamente de obesidad que estamos viendo. Chile es uno de los países que tiene un índice de masa corporal en la población más alto, sobre el 25%, alcanza el 83% de las personas. Y esto a nivel mundial se estima que el 38% de la población ya tiene un hígado graso, y se estima que para el futuro, para el 2040, ya va a ser más de la mitad de las personas que van a tener esta patología. Y en los pacientes que viven con VIH confluyen dos factores importantes: los factores de riesgo tradicionales, como la obesidad, la dislipidemia, la insulinoresistencia, nuestro estilo de vida que a veces los lleva al sedentarismo, la dieta, la comida chatarra, la dieta rápida, pero también asociado a factores que son específicos a la infección por VIH. Existe daño por el virus en sí, existe alteraciones por la terapia, teníamos los problemas de la lipodistrofia con las terapias antiguas, tenemos también esta mayor asociación con las hepatitis virales, y también está el consumo de alcohol. Y todo eso hace que el hígado graso sea un factor de riesgo para varias complicaciones, no solamente para una cirrosis, para un daño hepático, sino que se asocia con mayor riesgo de diabetes, de eventos cardiovasculares, de insuficiencia cardíaca, incluso de cáncer extrahepático. Y aquí vemos, para hablar un poco en general del hígado graso, es que nuestro hígado no está hecho para acumular grasa. ¿Ya? Algunos animales sí, como el pato, y ahí comemos el foie gras, pero en el ser humano no es así. ¿Ya? Nuestro hígado debería tener menos del 5% de nuestro hepatocitos, ojalá ninguno, libre de los triglicéridos, y tenemos el primer estadio, por así decirlo, espérenme, que sería el hígado graso, y que en un porcentaje que puede llegar hasta el 30% puede evolucionar a una esteatohepatitis, o sea, un proceso inflamatorio asociado a la presencia de estos triglicéridos en los hepatocitos, y que tiene la ventaja que esto podría ser reversible. No se me marca mucho, pero ven que tiene como dos flechas. Y después existe un porcentaje, entonces aquí vemos como del hígado graso, en un porcentaje que algunas series incluso reportan hasta el 40%, puede pasar a una esteatohepatitis, y esto se podría revertir eventualmente. Y existe también que de la esteatohepatitis, luego del proceso inflamatorio, pase a una cirrosis, que ya sería el proceso fibrótico del hígado, y esto tiene mayor riesgo de un hepatocarcinoma. Y como les contaba, la infección en sí, en la época previo a las terapias antirretrovirales, lo que se veía es que había una disfunción del tejido adiposo en los pacientes, tenían perfiles lipídicos alterados, tenían hipertrigliceridemia, tenían HDL bajo, y se fue viendo, vamos a ver un poco la fisiopatología de eso, que está muy relacionado con la activación inmunológica, y luego de la aparición de las terapias, tuvimos el problema que estaba la alza de peso, y eso también se relacionaba con el hígado graso. Habían algunos fármacos que tenían un peor perfil metabólico, como los inhibidores de proteasa, y se ha visto que también existe la toxicidad mitocondrial, que era mucho peor en las terapias previas, pero que incluso ahora con tenofovir, ahí salió hace poco un estudio con el PrEP, haciendo evaluaciones de la disfunción mitocondrial, y está presente. Y como les contaba, estos factores tradicionales que llevan que esta población particularmente tenga mayores tasas de enfermedad hepática esteatóxica por disfunción metabólica. Y aquí viene como todas estas siglas medias extrañas del hígado graso, el SLD, el MASH, el NASH,
Y lo que deberíamos ocupar ahora es el MASLD o MASLD, ¿ya? Que sería como la enfermedad hepática asociada a la disfunción metabólica, que se produjo este cambio de la nomenclatura desde el año 2023 con tal de eliminar esta nomenclatura del hígado graso no alcohólico, la esteatohepatitis no alcohólica, que era más bien un diagnóstico de exclusión, o sea, tenía que no tener esa característica, y que también no incluía a personas que sí podían tener esta patología, como los niños, y que quizás no iban a estar expuestos al alcohol. Y también se cree que por un tema de estigma se decidió cambiar para incluir toda esta gama de patologías metabólicas asociadas y no solamente la ausencia del consumo de alcohol. Entonces, la parte como la fisiopatología, en donde vemos que existe un círculo vicioso, porque los pacientes que tienen insulinoresistencia tienen más hígado graso, y los pacientes que tienen hígado graso tienen más insulinoresistencia. Y esto se ha asociado a la activación inmune. Como el sello del hígado graso es la disfunción del tejido adiposo, una alteración de liberación de ácidos grasos libres que causa un proceso inflamatorio, una activación de los hepatocitos de las células de Kiefer del hígado que van llevando a estos procesos de esteatosis, esteatohepatitis y fibrosis. Existe también, por este mismo daño, una disfunción mitocondrial y estrés oxidativo y producción de hepatoquinas, que tienen un rol como mediadores proaterogénicos, procoagulantes, proinflamatorios, y por eso vamos a ver que esta enfermedad está muy relacionada a todo lo que vamos a ver en las siguientes charlas. Porque existe una estrecha relación entre la progresión de esta esteatohepatitis o hígado graso y la placa de ateroma. Están como, prácticamente van en conjunto. ¿Y qué tienen en común? La activación inmune, es decir, estos procesos de insulinoresistencia secundarias a la activación inmune son los que están asociados a la esteatohepatitis y a la formación de la placa de ateroma, la disfunción mitocondrial, como esta incapacidad de procesar esta oxidación mitocondrial y el estrés oxidativo, causa una disfunción del tejido adiposo, lo que provoca esta acumulación de triglicéridos en el hígado, que es anormal, y la calcificación vascular a nivel del vaso. Y por eso la enfermedad hepática esteatóxica termina siendo una manifestación hepática del síndrome metabólico. Y existe como espectro de patologías que en grandes rasgos podríamos decir que el hígado graso puede estar puramente asociado a lo metabólico, que sería más a la izquierda. Estaría lo asociado al consumo de alcohol, como un daño hepático por alcohol, una hepatitis alcohólica, y esta mezcla entre lo metabólico y el consumo de alcohol, que quizás la mayoría de los pacientes puede que estén en este grupo, en donde más que nada van a ir dentro de estos dos espectros de acuerdo al consumo que tenga el paciente. Existen otras causas de hígado graso que son más extrañas, menos comunes, factores genéticos específicos, ciertas mutaciones, también inducidas por ciertas drogas como el tamoxifeno, la amiodarona, pero lejos lo más común es esto, asociado a lo metabólico, por el consumo de alcohol o una mezcla de ambas. Y en la práctica clínica, ¿qué es lo que tenemos que considerar para cuando veamos nuestros pacientes? Es que si el paciente tiene enzimas hepáticas alteradas, que este grupo de asociaciones, incluidas las americanas, europeas, para manejar la esteatosis hepática, consideró una GPT sobre 33 en los hombres y más de 25 en las mujeres, y habiendo descartado otras causas de hepatitis como hepatitis virales o algún fármaco, y el paciente llega con alguna imagen, por ejemplo un ultrasonido o un escáner que describe que tiene esteatosis hepática o una biopsia que muestra también esto, asociado a al menos un criterio cardiometabólico, nosotros podemos decir que nuestro paciente tiene una esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica. Y si se fijan, los criterios cardiometabólicos como el sobrepeso, glicemias de ayuno sobre 100, tener el HDL menos de 40
tener presiones sobre 130/85. Yo creo que todos nuestros pacientes tienen al menos alguna de estas características, ¿o no? Así que claramente estamos en un problema. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿y esto es un problema en la población que vive con VIH? Este es un metaanálisis que se hizo a nivel mundial, en donde se juntaron 8.320 pacientes y evaluaron la presencia de la estetosis hepática en imágenes o en biopsia, y vemos que en el caso de las imágenes, la presencia de estetosis hepática llega hasta el 34% de este grupo, y en las biopsias, la esteatohepatitis en sí se describe hasta en un 49%. Y quise hacer este como ejercicio porque este es un estudio que lo único que encontré de Chile, que es del 2009, bastante atrás, pero que vieron 832 chilenos con ultrasonido y si tenían estetosis hepática y que no tenían antecedentes de hepatitis virales ni un consumo importante de alcohol, y vieron que tenía como un 23% de estos pacientes con esteatohepatitis no alcohólica en ese momento. Sabemos que en la actualidad es como un 30% que se estima. Y si sabemos que las personas que viven con VIH, la esteatosis, esta enfermedad metabólica, el hígado graso, se ve hasta en un 34%, y sabemos que en Chile, con el dato de ONUCIDA del año 2022, habían 83.000 personas viviendo con VIH, tendríamos más o menos 28.220 personas con estetosis hepática por imagen, que eso equivale a un estadio bicentenario completo en un concierto. Así que, así de magnitud para que lo tengamos en cuenta. Y el famoso estudio REPRIV hizo una rama de esta cohorte en donde a 687 pacientes le hicieron escáner para evaluar si tenía estetosis hepática de acuerdo a las unidades de Hounsfield que describían o si tenían una relación hígado-vaso menor de 1, como para tratar de descartar otras causas de la estetosis hepática, y tampoco que tuviese hepatitis virales ni historia de consumo de alcohol. Eran pacientes que eran principalmente de 51 años, sobrepeso, índice de masa corporal de 27, con CD4 altos, con carga virales indetectables, el 98%, la mayoría eran hombres, el 24% eran latinos, y de este grupo vieron que el 22% tenía estetosis hepática en el escáner y 21% ya estaría en este rango de estetosis hepática asociado a la alteración metabólica. Siendo como factores predictores la obesidad, un OMA mayor de 2 y la presencia del síndrome metabólico, que como les contaba, es muy común que lo veamos en nuestros pacientes. Entonces, después del REPRIV, a todos les dimos estatinas para prevenir los eventos cardiovasculares, pero la pregunta es, ¿estamos haciendo algo por la estetosis hepática? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Estos pasos: identificar, diagnosticar, estratificar y tratar. Entonces, para identificar, ¿cuál es el mensaje que quiero que se queden? Es que no solamente deberíamos buscarlo en las personas que evidentemente tienen sobrepeso u obesidad. Deberíamos buscar estetosis hepática en todas las personas que viven con VIH. En el CROI de este año mostraban este estudio chino en donde evaluaron 111 pacientes obesos, 250 no obesos, y ocuparon métodos de laboratorio, distintas fórmulas, más de 10 modelos de predicción de una estetosis hepática versus diagnóstico histológico, y esperable en los pacientes obesos, el 75% tenía un hígado graso asociado a la disfunción metabólica, pero en los pacientes que tenían menos de IMC de 24, un 23% sí tenía estos criterios de esteatosis hepática. O sea, en todos deberíamos buscarlo. Segundo, diagnosticarlo. ¿Cómo? Recordar que la GPT no es que nos va a dar la clave para todo, porque podemos tener GPTs normales con biopsias que muestran esteatosis hepática. Entonces, debemos sospecharlos, idealmente solicitar una ecografía abdominal. Podemos seguir a nuestros pacientes con este cálculo del FIB4, que está en Medcal, está en Internet, solamente considera edad, GOT, GPT y las plaquetas, que son lo que aparece en el perfil hepático, que debería llegar nuestros pacientes siempre con ellos, ¿cierto?
Hacer seguimiento con esto, si tiene un FIB4 alterado, solicitar idealmente una elastografía para ver si requiere una derivación eventualmente al hepatólogo o hacer un seguimiento de este eventual daño hepático. Y si es que el FIB4 se mantiene bajo, idealmente hacerle seguimiento anual de esto. Y tratar. El mensaje clave aquí es que debería controlarse el peso. Incluso en los pacientes delgados uno debería esperar o intentar que logren bajar de peso, más que nada no a expensas del tejido muscular, sino que del graso. Y esto es un manejo multimodal, en donde tenemos la base, no se ve muy bien, pero dice cambio en el estilo de vida, la segunda parte, la terapia farmacológica, incluso la cirugía bariátrica naranjo y el trasplante de hígado en los pacientes con cirrosis. Y la gracia es que todos estos cambios no solamente van a mejorar el hígado, sino que tienen un impacto en el corazón, el páncreas, en todos los demás, incluso en la osteoporosis. O sea, es una enfermedad que es multisistémica. ¿Qué indicamos en la dieta? La verdad es que es difícil dentro de toda la evaluación, más encima hacer una indicación dietética, ¿cierto? Pero podríamos dar algunos consejos básicos, como preferir agua en vez de bebidas, comer la fruta y no tomarla, ¿ya? Reducir el consumo de carnes rojas y de los procesados, preferir los cereales, preferir los frutos secos, el café. Se ha visto que tiene un efecto beneficioso y el chocolate negro también. El ejercicio, aquí ¿cuántos indican ejercicio con una prescripción de ejercicio como tal? Muy bien, yo pensé que no iba a haber tantas manos, ¿ya? Pero bueno, para los que a veces no sabemos muy bien cómo indicarlo, primero tenemos que evaluar cuál es el grado de actividad física que realiza el paciente, cuántos días a la semana realiza ejercicio vigoroso o en cuántos minutos realiza este tipo de ejercicio. Idealmente deberíamos indicar la frecuencia, la intensidad, qué tipo de ejercicio, no solo el aeróbico, sino que también de resistencia y el por cuánto tiempo. Y los fármacos. Aquí se viene complejo, vamos a hablar un poco algunas cosas. Esto es la guía del año pasado de la Asociación Europea del Hígado, del estudio de la diabetes y de la obesidad. Y existen terapias farmacológicas para el hígado graso en sí y para el resto de las comorbilidades. Del hígado graso en sí es el resmetirom, que no está disponible en Chile, y para las otras comorbilidades son un poco lo que ya conocemos. El uso de agonistas de GLP-1, metformina, insulina si el paciente es diabético, estatina si tiene dislipidemia, cirugía bariátrica en el caso de la obesidad. Y en el caso de nuestros pacientes que viven con VIH, hacer el seguimiento que hacemos normalmente con perfil lipídico, glicemia, hemoglobina glicosilada, controlar el peso, pero también la circunferencia abdominal. Y vamos a hablar un poco de las terapias y los fármacos que podríamos tener disponibles. Solo contarles que el resmetirom, si bien no está disponible en Chile, es un agonista parcial del receptor nuclear de la hormona tiroidea, que está principalmente a nivel de los hepatocitos y lo que hace es normalizar la disfunción del tejido adiposo, que vimos desde la fisiopatología que era una de las grandes claves de esta enfermedad hepática esteatóxica. Y comparado con placebo, lograban mejorar, resolver una esteatohepatitis y también disminuir la fibrosis en menor grado. Esto se mostró el año pasado en el IDWeek respecto a qué hacemos con la ganancia de peso por las terapias antirretrovirales, si es que lo cambiamos o le damos algo más. Sabemos que existe un aumento de peso asociado a las terapias antirretrovirales. Con los esquemas antiguos veíamos la lipodistrofia, que los pacientes delgados hacían que tuviese esta alteración hepática, y con los actuales, como las inhibidores de integrasa, tenemos este tema del aumento de peso. Francisca, y que vemos, 2 minutitos. Ya, sí, estoy terminando. ¿Ya? Que es mayor con el uso de los de integrasa, como vemos en el primer cuadro, con vitiregravir y dolutegravir siendo los que también se asocian a mayor peso, y comparándolo el TAF también sería uno de los que más se asocia al tema del peso. De lo que tenemos disponible en el arsenal, yo creo que metformina, ¿cuál sería el rol que podría tener?
La verdad es que la evidencia actual dice que la metformina sola no mejora la esteatosis hepática. Podría haber una normalización de las transaminasas y más que nada la indicación es usarla cuando el paciente tenga insulinoresistencia. Por ejemplo, evaluando cómo está la circunferencia abdominal, cómo está la glicemia de ayuno, la hemoglobina glicosilada, los triglicéridos. Recordar que es idealmente partir con dosis de 500 miligramos por la interacción con el dolutegravir y no suspender la metformina en pacientes cirróticos porque podría tener este beneficio. Y para terminar, contarles este estudio que es el Slim Liver, que lo que hizo fue en pacientes que viven con VIH y que tienen esteatosis hepática, ver los efectos del semaglutide, el famoso Ozempic. Y aquí lo que hicieron es que evaluaron resonancias con fracciones de protones para ver la grasa en el hígado. Aquí tenemos una imagen de cómo se vería este tipo de resonancia y dando semaglutide en dosis progresiva por 24 semanas en pacientes que la mayoría eran hispanos, hombres de 52 años con obesidad. Vimos que el 58% de los pacientes lograron una reducción mayor al 30% de estos triglicéridos intrahepáticos medidos por esta resonancia. Y hasta el 29% resolvió la esteatosis hepática, ¿ya? Es decir, tenían menos de 5% de los triglicéridos intrahepáticos, asociado a una baja de peso de 8 kilos y que una mejoría en todo su perfil hepático, glicémico, y etc. El problema de los Ozempic ya sabemos que al suspenderlo rápidamente recuperan el peso y es un fármaco poco disponible porque primero es caro, sobre 250.000 por un mes, y se asocia frecuentemente a quiebres de stock. Así que, ¿cuáles son los mensajes claves? Que es un problema prevalente que está asociado a nuestro estilo de vida y que probablemente va a seguir aumentando. La enfermedad hepática esteatóxica y el VIH actúan como sindemias. Son dos epidemias que se van retroalimentando y se van teniendo un efecto agonista entre ambas. Debemos buscar la esteatosis hepática en todos nuestros pacientes, recordar siempre la importancia de educar sobre el estilo de vida, elegir la terapia antirretroviral es clave porque nos va a controlar esta activación inmune que existía previo a la terapia y esto nos va a ayudar con la insulinoresistencia y siempre elegir una que tenga el mejor perfil metabólico, control del peso incluso en los pacientes delgados y que todavía existen fármacos que están en desarrollo. Así que esto no va a quedar aquí, va a seguir siendo tema. Yo creo que es una amenaza real y espero que haya quedado un poco claro ahora con la práctica clínica cómo ayudar a nuestros pacientes. Gracias.